3 meses después de casarme, mi suegra me exigió $1000 de alquiler por mi propio apartamento. Cuando dije que acababa de mudarme, mi marido se mostró confundido y preguntó, ¿qué apartamento? Mi suegra deslizó una hoja de papel sobre la mesa del comedor y me dijo que le debía el alquiler de mi propia casa. Día 93 de mi matrimonio. Recuerdo haber mirado el número 1000 impreso en el centro de la página con la pulcra confianza de alguien que había ensayado ese momento. Y sentir algo que solo puedo describir como profesional. No fue sorpresa, no fue ira. Fue esa alerta calibrada específica que siento cuando un modelo arroja un número que no debería existir. Una alarma silenciosa en mi pecho que me dice que algo ahí no encaja. Encuéntralo. Glenda había alisado el papel con 2 dedos, como una maestra presentando un cheque. Wade estaba al final de la mesa fingiendo interés en su comida. Su hermana, Tessa, estaba a su lado, asintiendo con la forma cálida y solidaria de alguien que había sido informado del plan. Ahora que eres de la familia, dijo Glenda. Tu apartamento es propiedad familiar. Es justo que contribuyas. Los demás pagan su parte. Tessa inclinó la cabeza. No puedes ser egoísta con un techo. Miré el papel. Luego miré a Glenda. Entonces sonreí porque la respuesta era genuinamente sencilla, y sinceramente aún no entendía por qué no lo era. Entonces volveré a mi apartamento. Dije. El silencio que siguió fue del tipo incorrecto. No el silencio de personas absorbiendo una declaración razonable, sino el silencio de personas absorbiendo un problema que no habían previsto. Mi marido se rió, un sonido pequeño, confundido, reflejo. ¿Qué apartamento? Él no estaba fingiendo ignorancia. Quise ser precisa al respecto porque importa. Wade no estaba interpretando la ignorancia. Genuinamente no entendía a qué me refería. Me miró con la desconcertante autenticidad de alguien para quien cierto hecho nunca se había registrado como tal, como si hubiera hecho referencia a un objeto que en su mapa mental de nuestra vida compartida no existía. Sentí que el suelo se inclinaba. Mi rostro no se movió. Ayudé a recoger los platos, hice los comentarios apropiados sobre la comida, conduje hasta casa. Luego abrí mi ordenador portátil y empecé a analizar a mi marido como si fuera un archivo. Soy Mara Bosch. Tengo 31 años y soy analista de riesgos en una firma regional de seguros, Meridian Group, 46 empleados, líneas comerciales y residenciales. Mi trabajo es encontrar el único número en un modelo que no pertenece. La anomalía, la cifra que parece plausible hasta que rastreas su origen y descubres que se ingresó con intención. Soy muy buena en mi trabajo. Compré mi apartamento 3 años antes de conocer a Wade. Estudio Plus, segundo piso. Ventanas orientadas al este. Un edificio en Darrow Street que estaba a 12 minutos de mi oficina y tenía un conserje que respondía a sus llamadas. Lo compré sola, lo que significó que ahorré para el préstamo. $800 al mes durante 4 años, viviendo con un presupuesto que mantuve en una hoja de cálculo que todavía conservo porque guardo todo. Porque un analista de riesgos que no lleva registros no es un analista de riesgos. El precio de compra fue de $72.000. La confirmación de la transferencia llegó un martes por la mañana a las 9:23 a.m. Recuerdo el número con más claridad que la mayoría de las cosas de ese año, posiblemente con más claridad que mis votos matrimoniales, lo cual no es una reflexión sobre los votos, sino una reflexión sobre la confirmación de la transferencia. Conocí a Wade Deren Callaway en una conferencia en primavera. Él trabajaba en bienes raíces comerciales, no como desarrollador, sino como coordinador de adquisiciones, el tipo de puesto que implica mucho flujo de acuerdos y no muchos acuerdos propios. Era encantador de la manera abierta y sencilla de alguien que nunca ha tenido que esforzarse mucho para agradar. Se reía en los momentos adecuados. Recordaba nombres. Tenía manos cálidas y la costumbre de hacerte sentir como la persona más interesante en cualquier habitación en la que él también estuviera. Salimos durante 14 meses. Conoció a mis amigos, mis colegas, mi apartamento. Durmió en mi sofá la primera vez que perdió el último tren y preparó café por la mañana y sabía sin preguntar que lo tomaba solo. Pequeñas evidencias de alguien que presta atención. Lo valoré. A su familia la conocí más tarde. Su madre, Glenda, tenía 63 años, una mujer compacta y deliberada que dirigía su hogar con la eficiencia organizativa, de alguien que siempre había entendido que la información es poder y la distribuía en consecuencia. Tenía una casa en las afueras, de 4 dormitorios, con una hipoteca de la que no sabía nada, y una forma de presidir las cenas familiares que te hacía sentir simultáneamente bienvenida y evaluada. Su hermana, Tessa, tenía 34 años. Cálida de la manera estratégica de alguien que ha aprendido a usar la calidez como herramienta social. Su padre no estaba en escena.
Había habido señales de alerta. Siempre hay señales de alerta. El problema es que individualmente son explicables, y yo soy una profesional en encontrar explicaciones alternativas. La primera fue 3 semanas antes de la boda. Glenda sugirió tomando café que podría tener sentido que Wade y yo consolidáramos nuestras finanzas ahora que íbamos a combinar hogares. Dije que veríamos los detalles después de la luna de miel. Ella sonrió y lo dejó pasar. Yo también lo dejé pasar. La segunda fue la carpeta. Domingo por la mañana, 3 semanas después del matrimonio, Wade tenía una gruesa carpeta de documentos y la revisaba con la energía rápida y distraída de alguien que completa un trámite. Narraba mientras pasaba las páginas, solo un bloqueo de tasa, solo trámites de refinanciación, el notario viene a las 2. Y su mano estaba cálida en mi antebrazo y yo sostenía café y no estaba prestando mucha atención porque era domingo. Firmé donde indicó varias páginas. Debería haberlas leído. Lo sé. Soy analista de riesgos. Lo sé. He pensado en ello muchas veces desde entonces. La tercera fue el domingo después de la cena de Glenda. Estaba revisando nuestra cuenta conjunta. Teníamos una abierta después de la boda para gastos compartidos y hubo una transferencia que no reconocí. $1,100 a una cuenta cuyo nombre desconocía. Se lo mencioné a Wade y dijo que era un pago automático de algo que había configurado antes de la boda. Me lo explicaría más tarde. No era gran cosa. No me lo explicó más tarde. Me dije a mí misma que los matrimonios tienen solapamientos administrativos. Siempre hay cuentas que ordenar. Me equivoqué sobre lo que estaba ordenando. La noche de la cena de Glenda, me senté a mi mesa de la cocina, mi mesa de cocina en mi apartamento con mi nombre en la escritura, y abrí mi portátil a las 10:41 p.m. Y comencé el tipo de análisis que hago en el trabajo cuando el ratio de siniestralidad de un cliente parece limpio desde fuera y erróneo desde dentro. Primero extraje los estados de cuenta de la cuenta conjunta, 3 meses. La transferencia de $1,100 estaba ahí todos los meses. Mismo número de cuenta, misma fecha, ordenado y consistente. Lo desordenado es desesperación, lo ordenado es un plan. Rastré el número de cuenta a través del campo de nota del banco. Estaba vinculado a un administrador de préstamos. La nota hacía referencia a una dirección de propiedad. Mi dirección. Abrí el sitio web del registrador del condado a las 11:17 p.m. Los registros de propiedad son públicos. Es un hecho que sospecho que ciertas personas olvidan o quizás nunca supieron, lo cual es un descuido con consecuencias. Se habían registrado 2 documentos contra mi propiedad desde la boda. El primero fue una escritura de renuncia, quitclaim deed, registrada 31 días después de nuestra boda, con lo que parecía ser mi firma, añadiendo a Wade Deren Callaway como copropietario de mi apartamento. El segundo, registrado 19 días después de la renuncia, era una línea de crédito sobre el valor de la vivienda, ELOG, con ambos nombres, mi dirección como propiedad garantizada, límite máximo, $45,000. Me senté con esos 2 documentos durante mucho tiempo. Mis manos estaban en mi regazo. No las movía. Estaba pensando en una mañana de domingo, 3 semanas después de mi matrimonio, y en una carpeta gruesa y una mano cálida en mi antebrazo y un notario llegando a las 2. Había firmado la escritura de renuncia sin saber qué era. Extraje el historial de retiros de la ELOC. 3 meses de retiros, $1,100 al mes yendo a un administrador de hipotecas. Rastré la dirección vinculada a ese administrador, la casa de Glenda Callaway. Me aparté de la mesa y miré al techo por un momento. Luego miré el historial de retiros restante. Había otros retiros, más pequeños, irregulares, una serie de pagos a una cuenta de negocios que no reconocí. Anoté los identificadores de cuenta, y pasé 40 minutos cruzándolos con cada pieza de documentación financiera que tenía de Wade. Declaraciones de impuestos que me había mostrado durante nuestro compromiso. El papeleo de la LLC que guardaba en un archivo en el armario. Una tarjeta de presentación de un vendedor que había mencionado. La cuenta de negocios pertenecía a un salón, el salón de Tessa, un estudio de uñas y cuidado de la piel que ella había abierto hace 2 años con, ahora lo entendía, fondos cuyo origen ella podría no haber revelado completamente. Rastré $15,000 al salón de Tessa. Rastré otros $9,200 a las tarjetas de crédito personales de Wade. Tarjetas que no sabía que existían solo a su nombre, con saldos que aparentemente habían estado allí durante años. Total de retiros contra el capital de mi apartamento en 93 días de matrimonio. $31,400. No lloré. Les digo esto no para presentarme como alguien sin sentimientos, sino porque los sentimientos en ese momento fueron a algún lugar profundo y operativo. Se convirtieron en combustible en lugar de clima. Cerré el portátil.
Preparé té que no bebí y me senté a mi mesa de cocina hasta la 1:30 am, construyendo la secuencia de eventos en orden cronológico en mi cabeza, la forma en que construyo modelos de riesgo, comenzando por el resultado conocido y trabajando hacia atrás para encontrar el punto de decisión donde se introdujeron las variables. La demanda de alquiler no era el esquema. La demanda de alquiler era la distracción diseñada para hacerme discutir sobre $1000 al mes mientras la extracción real ya estaba ocurriendo silenciosamente en segundo plano. Mientras me centraba en el papel que Glenda había deslizado sobre la mesa, $1100 ya se estaban transfiriendo de una línea de capital que yo no sabía que existía, garantizada contra una propiedad que ya no poseía únicamente, hacia una hipoteca que nunca había aceptado pagar. Era, profesionalmente hablando, elegante. También era, profesionalmente hablando, completamente documentado. Llamé a Karen Doyle a las 8 a.m. de la mañana siguiente. Karen Doyle había estado practicando derecho familiar y de propiedad durante 19 años, lo que en su caso particular significaba 19 años viendo a personas hacerse unas a otras exactamente las cosas que el dinero y la intimidad combinados hacen que la gente haga. Era precisa, directa y tenía la cualidad particular de los buenos abogados que tratan con fraude financiero complicado. No se sorprendió por nada de lo que le dije, lo que me hizo sentir por primera vez desde las 10:41 p.m. de la noche anterior que no estaba loca. Le conté todo, la confirmación de la transferencia de mi compra original, la escritura de renuncia que firmé sin leer, los documentos de la HELOC, el historial de retiros, el administrador de hipotecas adjunto a la dirección de Glenda, los $15,000 al salón de Tessa, los retiros de la tarjeta de crédito. Karen leyó mis impresiones sin hablar. Cuando terminó, levantó la vista. La escritura de renuncia es el documento clave, dijo. Si puedes demostrar que la firmaste sin consentimiento informado, sin entender lo que estabas firmando, esa es la base para la rescisión. La firmé un domingo por la mañana mientras él hablaba por encima, dije. ¿Notarizada? Sí. ¿Quién fue el notario? Miré mis registros. Una mujer llamada Sheila Apprentice. Su sello está en el documento. Karen anotó el nombre. Necesitaré tomar su declaración. Si puede confirmar las circunstancias de la firma, cuánto tiempo se permitió, si se explicó el documento, si te dieron una copia, eso se convierte en el anexo A, dijo con naturalidad. Anexo A. Como si ya estuviera en un archivo. ¿Qué hay de la HELOC? Dije. Yo no firmé eso. Karen miró los documentos de retiro de nuevo. Tu firma aparece en la solicitud. Esa no es mi firma, dije. Me miró. Luego miró el documento. Necesitaré una comparación de caligrafía. Nuestro examinador forense es Leonard Chu, 23 años, certificado por la Junta Estadounidense de Examinadores de Documentos Forenses. Ha testificado en 11 condados. Bien, dije. Ella golpeó el historial de retiros. Esto es en realidad tu pieza más fuerte. No necesitas que un juez se compadezca de ti. Les estás entregando un rastro de papel y pidiéndoles que hagan aritmética. Los jueces hacen aritmética muy bien. Presenté la demanda de divorcio el viernes, luego esperé al domingo. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta en mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Glenda había convocado ella misma la reunión familiar. Esto es importante. Ella la había organizado. Su casa, su mesa de comedor, un domingo por la tarde, y le había dicho a Wade que se asegurara de que yo fuera. Y había invitado a su hermano Ray, un electricista jubilado de 2 pueblos más allá, para que estuviera presente. Ray estaba allí, entendí, como testigo de mi cumplimiento, un tercero creíble para observar el momento en que Mara entregara el dinero y aceptara su lugar en la arquitectura financiera de la familia. Ella había construido una audiencia para mi rendición. Llegué a las 2:00 p.m., con mi carpeta. Ray ya estaba allí, un hombre curtido de unos 60 años con la atención silenciosa de alguien que ha pasado una carrera leyendo situaciones en lugar de actuar en ellas. Estaba bebiendo café al final de la mesa. Asintió cuando entré. Yo asentí de vuelta. Glenda abrió con calidez. La calidez de alguien que cree que el resultado está decidido. Estamos muy contentos de que seas madura al respecto. El primer mes de alquiler, y configuraremos la transferencia automática. Queremos que te sientas como de la familia. Tessa asintió. Wade miró la mesa. Dejé mi carpeta. Antes de que nadie pague nada, dije, creo que todos deberíamos estar mirando los mismos números. Abrí la carpeta. Puse los documentos uno por uno, cuadrados con el borde de la mesa. La forma en que presento exhibiciones y revisiones de riesgo, de izquierda a derecha, cronológicamente. Cada página recibiendo un momento antes de que llegara la siguiente. Primero,
La confirmación de la transferencia de mi compra original, $72.000. Mi nombre, mi cuenta, mi apartamento. Segundo, la escritura de renuncia registrada 31 días después de la boda. Mi supuesta firma añadiendo a Wade como copropietario. Tercero, los documentos de la HELOC, ambos nombres, mi dirección, $45.000 de retiro máximo. Cuarto, el historial de retiros, 3 meses, $31.400. Cuentas de destino resaltadas en amarillo. Quinto, los registros del administrador de hipotecas. La dirección de Glenda en la parte superior. Monto del pago mensual que coincide exactamente con los retiros de la HELOC hasta el centavo. Toqué la última página. Esta columna, dije, es a donde fue el dinero. Tu hipoteca, Glenda. 93 días de ella desde una línea de capital garantizada contra mi apartamento. Dejé que eso se asentara un latido. Y esta sección, $15.000 en 6 retiros fueron a una cuenta de negocios registrada al salón de Tessa. La cara de Tessa hizo algo para lo que no tenía palabra. Wade se rió. El mismo reflejo, el mismo sonido confundido. Mara, ¿qué apart? Por primera vez en toda la tarde, puse peso en mi voz. No volumen. Peso. El que la hipoteca de tu madre ha estado viviendo de él durante los últimos 3 meses. El que compré con $800 al mes durante 4 años. Ese apartamento. El mío. La mesa quedó en silencio de la forma en que las mesas quedan en silencio cuando todos en la habitación están procesando por separado la misma información a diferentes velocidades, y llegando al mismo destino. Glenda llegó primero. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, su voz alcanzó el registro de genuina indignación, lo cual era interesante porque la indignación genuina a ese volumen tiende a confirmar en lugar de refutar la acusación subyacente. Te dimos la bienvenida. Te tratamos como a una hija y así es como tú. Wade encontró su equilibrio. Era temporal. Mamá dijo que estaría bien mientras resolvíamos las finanzas. Tessa, fría, calculadora. Siempre dije que ella era fría. Rastre $15.000 a tu salón. Tessa, dije sin levantar la voz. Ella se sentó como si sus piernas simplemente hubieran decidido no participar más. Ray no había hablado. Había estado leyendo los documentos desde que puse el primero, pasando por ellos de la forma en que lee alguien que realmente está leyendo. Cuidadosamente, con la atención sin prisas de un hombre que no tiene nada que interpretar, dejó su taza de café. Miró a su hermana Glenda. Su voz era pareja. La chica pagó por el lugar. Ese es el fin de eso. Glenda se volvió hacia él. Ray. No entiendes él, entiendo una confirmación de transferencia, dijo. Y entiendo un historial de retiros. Y entiendo que su nombre estaba en la escritura antes de que cualquiera de ustedes estuviera en la imagen. Miró los documentos y luego a Glenda. Ese es el fin de eso. Cerré la carpeta. 2 opciones, dije. Miré a Wade porque la realidad legal era que Wade era la parte que importaba aquí. Él estaba en la escritura. Su nombre estaba en la HELOC. Su firma o su falsificación era lo que había hecho esto posible. Firmas el apartamento de vuelta a mi nombre solo y asumes la línea de capital tú mismo. Todo. El saldo, los pagos mensuales, la responsabilidad. Tu nombre, tu problema. Wade miró la mesa. Oh, dije, un juez lee la misma carpeta. El nombre de mi abogada es Karen Doyle. Su oficina abre el lunes a las 8 a.m. Pausé. Ella también tiene un examinador forense de documentos revisando la firma de la solicitud de la HELOC. Su nombre es Leonard Chu. Ha testificado en 11 condados. El nombre aterrizó de manera diferente en diferentes personas. En Wade, aterrizó como una puerta cerrándose. En Tessa, aterrizó como un suelo cediendo. En Glenda, produjo una quietud específica que reconocí del trabajo. La quietud de alguien que acaba de entender que la situación que creía controlar ha sido controlada por alguien más durante más tiempo del que sabía. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y puse un llavero de latón en la mesa. Una sola llave con una tapa de goma azul. La copia de la llave de mi apartamento que había estado colgada en la cocina de Glenda desde la boda en un pequeño estante junto a la puerta con las otras llaves de la familia. Como si mi hogar fuera una habitación en su casa. La empujé sobre la mesa hacia ella. Voy a cambiar las cerraduras el martes, dije. Abotoné mi abrigo y conduje 4 millas hasta casa, a mi apartamento. Karen presentó la moción de rescisión de la escritura de renuncia el miércoles siguiente. La teoría legal era directa. Una escritura firmada sin consentimiento informado, sin asesoramiento legal independiente, bajo circunstancias diseñadas para ocultar la naturaleza del documento es anulable.
El análisis de Leonard Chu sobre la firma de la Hellock, entregado en un informe forense de 14 páginas 10 días después de que lo contraté, concluyó que la firma en la solicitud mostraba una divergencia significativa de las muestras autenticadas en la forma de las letras, el patrón de presión y la consistencia de la línea base, lo que en lenguaje sencillo significaba que no era mía. Falsificación. Karen presentó la denuncia penal un jueves. El abogado de Wade, un hombre llamado Phil Garrett, 22 años en derecho familiar, contratado por Wade 4 días después de que presenté el divorcio y 6 días antes de la denuncia penal, llamó a Karen un viernes por la tarde e indicó que su cliente deseaba discutir una resolución. Esta es una oración que se traduce de legal a inglés sencillo como: él quisiera hacer que esto se detenga antes de que se convierta en algo peor que el divorcio. La negociación tomó 3 semanas. No la describiré en su totalidad, porque parte de ella todavía está sujeta a una disposición de confidencialidad, y parte de ella simplemente no vale el espacio. Lo que les diré es el resultado. La escritura de renuncia fue rescindida. Mi apartamento fue devuelto a mi nombre solo con título limpio. Wade asumió el saldo total de la Hellock, $31.400, a su nombre, separado de la propiedad. El gravamen de la Hellock sobre mi apartamento fue liberado y registrado por el condado dentro de los 30 días. La denuncia penal no fue retirada. Esa decisión no era mía y no intenté tomarla. Según la última actualización que recibí de Karen, el asunto permanecía bajo revisión por la oficina del fiscal de distrito. Tessa no apareció en los procedimientos legales directamente. Los $15.000 fueron caracterizados en los documentos del acuerdo como retiros hechos sin el conocimiento o consentimiento de la parte lesionada y fueron incluidos en el saldo de la Hellock que Wade asumió. ¿Cuál fue el acuerdo privado de Tessa con Wade? No es algo que sepa ni particularmente necesite saber. Ray me llamó 2 semanas después de la reunión familiar. Obtuvo mi número del teléfono de Glenda, dijo, sin preguntar. Quería decirme que había hablado con un abogado de familia que conocía y que había confirmado por sí mismo que todo en mi carpeta era exacto. Dijo que lo sentía. Lo dijo de la manera en que los hombres de su generación dicen que lo sienten. Brevemente, sin adornos, con el peso de alguien que lo siente y no conoce otra forma de decirlo. Le dije que agradecía la llamada. Dijo, «¿Tu padre te enseñó a llevar registros así?» Me enseñé a mí misma, dije. Bien, dijo y colgó. Quiero contarles sobre el domingo por la mañana con la carpeta porque pienso en ello a veces y creo que es la parte de esta historia que más importa. Wade había estado hablando todo el tiempo. Ese era el mecanismo, no la falsificación que vino más tarde en la Hellock, sino la escritura de renuncia, que fue mi firma real en un documento que genuinamente firmé. Él había hablado todo el tiempo, cálido, rápido, narrando sobre las páginas de una manera diseñada para hacer que leerlas se sintiera redundante, se sintiera como interrumpir, se sintiera como desconfianza de un hombre con el que acababas de acordar confiar por el resto de tu vida. Y yo había firmado porque era una esposa nueva en una mañana de domingo con café y acababa de pasar 14 meses, encontrando evidencia de que este hombre prestaba atención y había decidido que la evidencia era concluyente. El análisis de riesgo aplicado a los datos de otras personas es algo en lo que soy muy buena. El análisis de riesgo aplicado a mis propias emociones es algo que todavía estoy aprendiendo. La doctora Priya Nair, mi terapeuta, 6 años de práctica, una especialidad en lo que ella llama respuesta de alto funcionamiento al trauma íntimo, que es una forma clínica de decir personas que ejecutan el análisis antes de permitirse sentirlo. Me dijo en nuestra tercera sesión que la mañana del domingo no fue un fracaso de inteligencia. Fue una consecuencia de la confianza, de haber decidido, basándome en 14 meses de evidencia, que Wade era seguro. Hiciste una inferencia racional a partir de los datos disponibles, dijo. Los datos fueron manipulados. Ese no es tu error. Ese es su crimen. Pensé en eso durante mucho tiempo. Creo que tiene razón. También creo que la versión de mí que se sentó a su mesa de cocina a las 10:41 p.m. de un martes, abrió su portátil y comenzó a ejecutar a su marido como un archivo, esa versión de mí no cometió un solo error. Encontró la anomalía. La rastreó. Construyó la carpeta. Era exactamente la analista que siempre había sido. Solo que finalmente tenía el archivo correcto. Mi apartamento está en Darrow Street, segundo piso. Ventanas orientadas al este que capturan la luz de la mañana en un ángulo que siempre ha parecido desproporcionadamente generoso para un apartamento de ciudad. Me mudé a él a los 25 años con una confirmación de transferencia y un juego de llaves. Y la satisfacción particular de una persona que ha ahorrado un depósito lento a la vez y ha llegado a la cosa por la que estaba ahorrando. Todavía vivo en él. Las cerraduras se cambiaron un martes. Como se prometió.
Gary Fenwick, un cerrajero con 29 años en el negocio y una tienda a 2 cuadras de distancia, instaló un nuevo cerrojo y un pestillo secundario y me entregó 2 llaves en un anillo simple. Sin latón, sin tapas de goma, solo mías. Preparé café en mi cocina la mañana después de que se cambiaron las cerraduras. Me paré en la ventana con la taza y vi entrar la luz de la forma en que siempre lo hace y pensé en un modelo de riesgo que aprendí en mi primer año en Meridian. Que las pérdidas más catastróficas rara vez son las que nadie predijo. Son las que alguien predijo y nadie quiso escuchar. Yo había predicho algo en algún nivel. Cada vez que no leía las páginas en esa mañana de domingo. Cada vez que dejaba que la calidez de una mano en mi brazo sustituyera los 2 minutos que habría tomado entender lo que estaba firmando. Pero también había predicho algo cuando abrí el portátil a las 10:41 p.m. de un martes. Y esa predicción había sido correcta. El apartamento era mío.